Las luces del escenario hacen brillar la gloria, pero cuando se apagan dejan una oscuridad profunda. En los años 70, 80 y 90, muchas estrellas fueron ídolos de una generación con discos de oro y estadios llenos. Detrás del telón la realidad fue otra, la fama es frágil y el tiempo no perdona. Esta es la historia de leyendas latinoamericanas que lo tuvieron todo y acabaron enfrentando soledad, enfermedad y pobreza. Durante muchos años, Julio Aldama fue uno de esos rostros familiares que el público reconocía sin necesidad de recordar su nombre. Actor de reparto sólido, disciplinado y siempre cumplidor, participó en numerosas telenovelas y series que hoy forman parte de la memoria colectiva. No fue una estrella escandalosa ni un protagonista de portadas, pero estuvo ahí durante décadas, grabando sin descanso, convencido de que el trabajo constante era la mejor garantía para un futuro digno. La industria, sin embargo, cambió. Con el paso del tiempo, los actores de carácter comenzaron a ser desplazados. Los nuevos formatos, los rostros jóvenes y la rapidez del mercado dejaron poco espacio para quienes habían sostenido la televisión durante años. Sin conflictos ni polémicas, Julio simplemente dejó de ser llamado. El teléfono dejó de sonar y con él desaparecieron los ingresos. La vejez trajo una realidad dura y silenciosa. Sin una vivienda propia ni ahorros suficientes, terminó dependiendo de la ayuda de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, para poder sobrevivir. Aquella carrera larga y honesta no fue suficiente para protegerlo del abandono. Vivió sus últimos años lejos de los reflectores, prácticamente olvidado por el mismo medio al que había entregado su vida. Julio Aldama murió sin grandes titulares ni homenajes. Su historia es un recordatorio amargo de que, en el mundo del espectáculo, el olvido no siempre te llega por el fracaso, sino simplemente por el paso del tiempo. Durante los años 90, Carlos Peniche parecía tener el destino a su favor. Joven apuesto y con talento, formaba parte de una familia artística respetada y llevaba en la sangre la tradición de la actuación. Sobrino del reconocido actor Arturo Peniche, Carlos fue presentado por la televisión mexicana como uno de los nuevos galanes de su generación. El público lo aceptó con entusiasmo y su presencia en telenovelas exitosas como María Mercedes y Mi querida Isabel confirmó que su carrera avanzaba con paso firme. Tenía contratos estables con Televisa, reconocimiento, estabilidad económica y un futuro que parecía asegurado. Sin embargo, el éxito resultó más frágil de lo que nadie imaginaba. A finales de la década, Carlos tomó una decisión valiente que marcaría su vida para siempre. Denunció públicamente haber sido víctima de acoso por parte de un productor. Lejos de recibir apoyo, fue castigado con el silencio. La empresa lo vetó y de un día para otro desapareció de la pantalla. La caída fue brutal. Sin trabajo ni respaldo llegó el divorcio, la depresión y con el tiempo el alcoholismo. Todo aquello que había construido se desmoronó lentamente. La fama se evaporó, el dinero se agotó y los amigos se alejaron. En 2017 su situación salió a la luz de la forma más dolorosa. Carlos Peniche vivía en la calle. Durante años durmió en aceras y sobrevivió como pudo. Él mismo lo confesó con crudeza, vivía en la oscuridad total, pero su historia no terminó ahí. Con ayuda, tratamiento y una enorme fuerza interior logró rehabilitarse. Hoy vive de manera sencilla y dedica su tiempo a ayudar a personas sin hogar. Perdió el brillo de la fama, pero recuperó lo esencial, su dignidad y su humanidad. En los barrios latinos de Nueva York, la voz de Héctor Lavoe no era solo música, era identidad, memoria y verdad callejera. Cuando cantaba, miles de personas sentían que alguien por fin ponía palabras a sus alegrías y a sus penas. Nacido en Puerto Rico, llegó muy joven a Estados Unidos con un talento natural y un carisma irrepetible. Pronto dejó de ser un cantante más para convertirse en leyenda, el cantante de los cantantes.
A finales de los años 60 su destino cambió al unirse a Willy Colón. Juntos transformaron la salsa urbana y la llevaron a lo más alto con discos emblemáticos como El malo asalto navideño y La gran fuga. Durante los años 70, Héctor llenaba auditorios, viajaba sin descanso y vivía rodeado de admiración. Sin embargo, lejos del escenario, su vida personal comenzaba a resquebrajarse. Las tragedias se sucedieron una tras otra, la pérdida de seres queridos entre ellos. Su hijo, la muerte de amigos cercanos y un incendio en su apartamento que lo dejó gravemente herido. Incapaz de soportar tanto dolor, cayó en la heroína. La adicción fue apagando lentamente su luz. En los años 80, su salud se deterioró gravemente y fue diagnosticado con VIH. Aún así, siguió subiendo a los escenarios, muchas veces explotado por promotores que ignoraban su estado físico. En 1988, intentó quitarse la vida en San Juan. Sobrevivió, pero quedó marcado para siempre. Héctor Lavoe falleció el 29 de junio de 1993, a los 46 años en un hospital de Nueva York. No dejó riquezas materiales, pero sí un legado eterno. Como él mismo cantó, yo soy el cantante. Pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Durante décadas, Renata Flores fue uno de esos rostros que el público mexicano reconocía de inmediato. No hacía falta decir su nombre, bastaba verla en pantalla para saber que la historia iba a complicarse. Fue una de las grandes villanas de la televisión inolvidable, en telenovelas como Rosa Salvaje, Vivan los niños y Rebelde. Durante los años 80 y 90 trabajó sin descanso con estabilidad económica y un lugar firme dentro de la industria. Pero el tiempo pasó y, como ocurre tantas veces, las oportunidades comenzaron a escasear. Los papeles se hicieron cada vez más pequeños hasta desaparecer por completo. Su última aparición televisiva fue en 2013. Después el silencio. Durante años nadie supo qué había sido de ella, hasta que una noticia sacudió a la opinión pública. Renata Flores vivía dentro de su propio coche, aparcado en una calle de la Ciudad de México. Allí dormía acompañada únicamente por sus perros, sobreviviendo en el olvido. Cuando su situación se hizo pública, recibió ayuda y fue trasladada a la casa del actor, donde por fin volvió a tener un techo digno y atención básica. Sin embargo, el abandono vivido durante años había dejado huellas profundas tanto físicas como emocionales. En 2024, a los 76 años, Renata Flores falleció a causa de un cáncer de pulmón. Su historia dejó una amarga reflexión. Detrás de las villanas temidas de la ficción, a veces se esconden personas frágiles, vulnerables y olvidadas. La televisión la recordó como antagonista. La vida real la convirtió en una víctima silenciosa. Durante las décadas de los 70 y 80, Rigo Tobar no fue solo un cantante, fue un auténtico fenómeno social. Conocido como el ídolo de las multitudes, revolucionó la música popular mexicana al mezclar cumbia, rock y romanticismo en un estilo propio que conectó con millones de personas. Canciones como El Sirenito y Oh, qué gusto de volverte a ver marcaron una época y lo llevaron a vender más de 30 millones de discos. Su popularidad alcanzó niveles históricos. En 1981 reunió a más de 350,000 personas en un concierto en Monterrey, un récord sin precedentes que confirmó su lugar en la historia de la música latina. Rigo parecía invencible, rodeado de fama, éxito y el cariño incondicional del público. Sin embargo, lejos del escenario, su vida estaba marcada por el dolor. La muerte de su madre fue un golpe devastador, seguido años después por la pérdida de su hermano durante el terremoto de 1985. Estas tragedias lo sumieron en una profunda depresión y lo acercaron a las adicciones. Pero aún faltaba la prueba más dura. Fue diagnosticado con retinitis pigmentosa, una enfermedad degenerativa que lo dejó casi ciego. Desesperado, gastó grandes fortunas buscando una cura en el extranjero sin obtener resultados. En 1995, vencido por la enfermedad y el desgaste emocional, decidió retirarse definitivamente.
Sus últimos años transcurrieron en silencio, alejados de los escenarios que alguna vez llenó. Rigo Tobar falleció el 27 de marzo de 2005 a los 58 años a causa de un paro cardíaco. Sus cenizas fueron esparcidas en Matamoros, su tierra natal. Su historia es la de un hombre que conoció la gloria absoluta y al mismo tiempo la soledad más profunda. Durante muchos años, Enrique Elizalde fue una de las figuras más respetadas de la televisión y el teatro mexicanos. Actor de carácter, dueño de una voz grave y una presencia imponente, dejó huella en producciones emblemáticas como Los ricos también lloran. No era un galán pasajero, era un intérprete sólido formado con autoridad artística. Su prestigio fue tal que llegó a presidir la Asociación Nacional de Actores ANDA, desde donde ejerció una influencia real dentro del medio. Parecía un hombre consolidado, protegido por su trayectoria. Sin embargo, con el paso del tiempo algo comenzó a cambiar. Sin escándalos ni caídas públicas, los proyectos se fueron reduciendo. Las invitaciones dejaron de llegar y su nombre empezó a desaparecer de los repartos. En un medio tradicionalmente conservador, se comentó durante años que su orientación sexual conocida y asumida con dignidad se convirtió en una barrera silenciosa. No hubo vetos oficiales, pero sí un distanciamiento frío casi imperceptible. La industria que antes lo aplaudía comenzó a olvidarlo. No por falta de talento, sino por una combinación de prejuicios y conveniencia. En sus últimos años, Enrique Elizalde enfrentó un cáncer prácticamente en soledad, lejos de los reflectores y del reconocimiento que había ganado durante décadas de trabajo. Falleció el 3 de junio de 2013 a los 76 años. Su muerte apenas ocupó algunos titulares breves. No hubo homenajes multitudinarios ni grandes despedidas. Su historia deja una lección amarga en el mundo del espectáculo. Incluso los más grandes pueden volverse prescindibles cuando dejan de resultar útiles. El respeto a veces dura menos que la memoria. La caída de Rafael Rojas no fue escandalosa ni pública. Fue lenta, discreta y profundamente injusta. A finales de los años 80, su rostro se había grabado en la memoria colectiva gracias a Quinceañera, una telenovela que marcó a toda una generación. Joven, carismático y con una belleza que encajaba perfectamente en los cánones de la época, Rafael era visto como uno de los grandes galanes del futuro. Todo parecía indicar que su carrera apenas comenzaba. Sin embargo, mientras en pantalla representaba vitalidad y éxito, su vida personal se vio golpeada por una realidad devastadora. En un tiempo dominado por el miedo y la desinformación, Rafael contrajo VIH, una enfermedad entonces asociada al rechazo, al silencio y a la exclusión social. Lejos de recibir apoyo, comenzó a ser apartado sin explicaciones. Las llamadas dejaron de llegar, los papeles desaparecieron y su nombre se fue borrando lentamente de los créditos. La industria que antes lo celebraba optó por el silencio. Sin trabajo estable ni respaldo económico, Rafael se enfrentó no solo al avance de la enfermedad, sino también a la soledad y la precariedad. El deterioro físico fue acompañado por el olvido, una carga especialmente dura para alguien que había conocido el aplauso y la admiración. Rafael Rojas murió en 1991, aún joven, víctima de complicaciones relacionadas con el SIDA. Su historia es el reflejo de una época que falló a muchos. No cayó por falta de talento, sino por el miedo y los prejuicios de una sociedad que no supo cuidar a los suyos. Thank you for watching.
Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.